Cada día echamos un vistazo fugaz a nuestro reflejo en el espejo, sin detenernos a pensar en el increíble recorrido que han hecho los materiales para que este objeto llegara a nuestro hogar. ¿Sabías que detrás de tu espejo se esconde una historia que comenzó en las profundidades de las minas mexicanas en el siglo XVI? Cómo el mineral gris oscuro llamado acantita se transforma en plata pura y luego en una superficie reflectante que nos permite vernos a nosotros mismos. En México, el país que produce más plata que cualquier otro y que representa alrededor del 20% de la oferta mundial, se encuentra la mina de plata más grande del mundo, ubicada en una región árida. Desde que comenzaron las excavaciones, en 1566, en la mina de Proaño se han extraído 30.000 toneladas de plata. Incluso después de tantos años, la mina sigue produciendo más de 1 millón de kilogramos de plata al año. Los mineros buscan acantita, un mineral de color gris oscuro, en esta mina a una profundidad de 400 metros. Para completar el complejo y posiblemente peligroso proceso de extracción de la acantita, los trabajadores deben emprender un viaje arduo hacia los sitios de extracción. Las condiciones extremadamente calurosas y húmedas, junto con los sistemas de túneles mojados, hacen que este trabajo sea muy difícil. A lo largo de 15 kilómetros, a diferentes profundidades, se encuentran los yacimientos de plata. Para extraer continuamente el mineral de estas fuentes, los trabajadores deben abrir nuevos túneles de 3.000 metros cada mes. Para cortar estos pasajes en la roca, se utiliza una gran máquina con una enorme cabeza rotatoria de corte. Durante 400 años, se han excavado aproximadamente 600 kilómetros de túneles. Para minimizar el riesgo de colapso y aumentar la producción, potentes explosivos convencionales se colocan estratégicamente en ángulos específicos para romper la roca. Antes de colocar los explosivos, un dispositivo láser de alta precisión examina el terreno. Una vez determinados los mejores puntos de perforación, se realiza una secuencia de agujeros de 115 milímetros de ancho y entre 25 y 32 metros de profundidad. Cada agujero se llena con químicos explosivos y la zona se evacúa para garantizar la seguridad. Con cálculos precisos, se pueden extraer muchas toneladas de roca sin causar derrumbes. Diariamente, en la mina se extraen 7.000 toneladas de roca. Los depósitos llevan la roca a trenes subterráneos, que luego la transportan a un punto central de recolección. Posteriormente, la roca se sube a la superficie utilizando cargadores. El siguiente paso, tras salir a la superficie, es su transporte a la trituradora. Una enorme cinta transportadora lleva la roca a la planta de trituración. En tambores gigantes se encuentran grandes bolas de acero que trituran la roca hasta convertirla en arena fina. Luego se añade un reactivo, un producto químico especializado, a la roca triturada. Como resultado de la reacción con el reactivo, el mineral de plata se vuelve hidrofóbico. Esto da lugar a una combinación de minerales de plata que es 30 veces más concentrada. Esta mezcla se transporta 300 kilómetros hasta la planta de refinación METMEX, a pesar de que solo contiene un 2% de plata. Entre plantas de este tipo, METMEX ocupa el 4º lugar en el mundo y el primero en América Latina. Anualmente se producen aquí más de 2.300.000 kilogramos de plata. Pura y en un 1% de oro. El proceso para separar la plata del oro implica verter el metal fundido en placas, que luego se sumergen en una solución de nitrato de plata. Al añadir electricidad a la solución, la plata migra hacia la placa con carga negativa, mientras que el oro se queda en la placa con carga positiva. El fabricante de espejos recibe la plata una vez que ha sido purificada a un nivel suficientemente alto. El vidrio es el primer paso en la creación de espejos, y la arena de cuarzo es el elemento clave para fabricarlo. La arena debe tener un alto contenido de sílice y estar libre de arcilla, polvo u óxidos metálicos. Para facilitar el proceso de fabricación, se usa carbonato de sodio como fundente, lo que reduce la temperatura de fusión de la arena de cuarzo. El vidrio se vuelve más resistente y duradero al añadirle caliza. Cuando las proporciones de estos ingredientes se han ajustado correctamente, se colocan en un horno de fusión capaz de soportar temperaturas muy elevadas.
El vidrio, una sustancia viscosa, se forma cuando la mezcla se calienta a más de 1700 grados Celsius en el horno. 15 toneladas de este vidrio se transforman en su forma final dentro de un crisol. El vidrio se extrae del horno una vez que se ha fundido completamente y se han eliminado todas las impurezas. El equipo de moldeo se enfría con agua para evitar que se rompa, mientras el vidrio fundido fluye continuamente sobre él. El vidrio se enfría de manera gradual a medida que sale del baño de enfriamiento, cuya temperatura comienza en 600 grados Celsius, para eliminar las tensiones internas y reducir el riesgo de roturas o deformaciones. Dependiendo del tamaño y grosor del vidrio, este proceso de enfriamiento puede durar varias horas o incluso días. El siguiente paso es el corte y la inspección del vidrio. Primero, el vidrio se corta verticalmente con un rodillo de carburo de tungsteno, y luego se divide en tiras que se preparan para la siguiente fase. Cuchillas recortan los bordes de las láminas de vidrio mientras se mueven por la cinta transportadora. Los recortes caen en un canal para su reciclaje. Con cuidado, las láminas de vidrio se trasladan a la sección de control, donde se colocan de manera vertical para su inspección. Los inspectores examinan cada hoja minuciosamente bajo lámparas fluorescentes, buscando defectos como burbujas, inclusiones, rayones, manchas, entre otros. En esta etapa se detectan los defectos que afectan la calidad y apariencia del vidrio. El fabricante de espejos recibe el vidrio empaquetado una vez que ha superado la inspección. En la fábrica de espejos se aplica una capa fina y uniforme de plata en un lado de las láminas de vidrio, convirtiéndolas en espejos. Para obtener nitrato de plata, la plata sólida se disuelve primero en ácido nítrico. Tras ser descargadas de los camiones, las láminas de vidrio se someten a una limpieza exhaustiva para eliminar cualquier rastro de polvo, suciedad, aceite u otros contaminantes. Se rocía una fina capa de óxido de cerio, un polvo de minerales de tierras raras y agua sobre el vidrio. Después de esto, los aceites y otros contaminantes se deslizan de la superficie, dejándola brillante. La limpieza de cada panel de esta manera toma aproximadamente un minuto. El siguiente paso consiste en utilizar agua desmineralizada caliente a alta presión para enjuagar el vidrio y eliminar cualquier residuo de contaminantes. Para garantizar la seguridad de los metales que se aplicarán posteriormente, se emplea agua desmineralizada. Con el fin de asegurar que la plata se adhiera bien al vidrio, el primer metal que se aplica es estaño líquido. El uso de estaño como base es necesario porque la plata no forma enlaces directos con el vidrio. Cuando la plata líquida entra en contacto con el estaño sólido, se solidifica gracias a un activador químico, que también se incluye en la mezcla. En esta técnica, se aplican aproximadamente 700 miligramos de plata por cada metro cuadrado. Para convertir la plata en una forma metálica, se rocía un químico reductor sobre la superficie. El recubrimiento de plata transforma el vidrio transparente en un espejo una vez que se solidifica y enfría. Los excesos de plata se enjuagan y se eliminan adecuadamente. La cantidad de plata aplicada se controla cuidadosamente para obtener el grosor necesario de la capa reflectante, lo que varía según los requisitos del producto y la capacidad de reflexión deseada. El recubrimiento de plata se protege con dos capas de pintura aplicadas en la parte posterior del espejo. Estas dos capas brindan protección adicional una vez que el recubrimiento de cobre ha evitado el deslustre. Se elimina completamente cualquier residuo de cobre. Luego, el panel se seca en un horno a una temperatura de 71 grados centígrados durante aproximadamente 75 segundos, eliminando toda la humedad restante en la superficie. En la siguiente etapa, el panel pasa por un sistema de cortina de pintura, una máquina que aplica pintura de manera continua sobre la cinta transportadora para proteger la capa de plata de daños y corrosión. Durante este proceso, el lado cubierto con cobre debe estar hacia arriba. La capa de plata se recubre y protege de los elementos externos con una capa de pintura, generalmente de color gris, que le da opacidad. Por último, el espejo pintado se hornea a una temperatura de 99 grados centígrados durante exactamente 1 minuto y 45 segundos, tiempo suficiente para que la pintura se seque.
El siguiente paso es la aplicación de una segunda capa de pintura, esta vez en un tono diferente. El tiempo de secado de esta capa es el doble que el de la primera, a una temperatura de 118 grados centígrados. Para eliminar los residuos de metal del espejo, se utiliza un baño ácido. Finalmente, el espejo se coloca en posición vertical para que, durante la inspección, se puedan eliminar todos los defectos, incluidos los posibles burbujas. Luego, las placas de espejo se cortan y moldean de acuerdo con las especificaciones, utilizando una máquina de corte controlada por computadora. Para pulir los espejos, se emplea un disco metálico de carburo de alta resistencia. Para crear un espejo esférico, la máquina dibuja cuadrados en la placa, utilizando herramientas especiales y, a partir de esos cuadrados, traza los círculos. Los operarios primero separan los cuadrados y luego proceden a recortar los círculos. Los espejos se embalan con extremo cuidado para garantizar su integridad durante el transporte y la manipulación después de que se han completado el corte y el pulido. Duracell dura más. ¿Pero cuál es el secreto? Duracell fabrica más de 3.000 millones de baterías al año, suministrando energía a millones de dispositivos en todo el mundo. En este video revelaremos todos los secretos que hacen que estas baterías sean tan duraderas y confiables. ¿Listos para descubrir qué hay detrás del famoso eslogan? Entonces, sigan viendo hasta el final. Antes de adentrarnos en el proceso de fabricación, recordemos un poco de historia. Duracell es una de las marcas de baterías más reconocidas a nivel mundial. Comenzaron su historia en la década de 1920, cuando el científico Samuel Ruben y el industrial Philip Rogers Mallory unieron fuerzas para crear una nueva generación de baterías. Desde entonces, Duracell se ha convertido en un símbolo de fiabilidad y durabilidad. Y probablemente ya hayan escuchado el icónico eslogan: Duracell dura más. Y no es solo una estrategia de marketing. Hoy les contaré por qué estas baterías tienen una potencia tan duradera. Veamos de qué está compuesta una batería Duracell. Dentro de cada batería hay tres componentes principales: el ánodo, el cátodo y el electrolito. El ánodo es el polo negativo de la batería, que a menudo está hecho de zinc. El cátodo es el polo positivo y contiene compuestos de manganeso. El electrolito es la sustancia que se encuentra entre el ánodo y el cátodo y ayuda a conducir la corriente eléctrica. Es como un conductor que activa las reacciones químicas dentro de la batería. El principio de funcionamiento de una batería es bastante simple. Cuando conectamos un dispositivo a la batería, comienza una reacción química entre el ánodo y el cátodo, liberando así energía eléctrica. Pero ¿cómo llegan estos elementos al interior de la batería? ¿Y por qué Duracell funciona tanto tiempo? Así es como sucede. Todo comienza con las materias primas. En las fábricas de Duracell alrededor del mundo, primero se obtienen metales como zinc y manganeso, que luego se utilizan para fabricar ánodos y cátodos. Estos metales se limpian y preparan cuidadosamente para los siguientes pasos. Dado que no existe zinc puro en la naturaleza, debe extraerse de minerales sulfurados y luego lixiviarse con ácido sulfúrico. Mientras que las menas de zinc necesitan ser purificadas, las de manganeso se enriquecen mediante procesos de flotación selectiva. Con el zinc y el manganeso se forman anillos que se colocan dentro de un cuerpo de acero. El cuerpo de la batería generalmente se fabrica con acero. Esta carcasa protectora no solo mantiene todos los componentes internos unidos, sino que también previene la fuga del electrolito y garantiza un funcionamiento fiable de la batería. Las carcasas de acero se producen con maquinaria de alta tecnología, capaz de fabricar miles de estas carcasas diariamente. Ahora que la carcasa está lista, pasamos a la fabricación de los ánodos y cátodos. En esta etapa, el polvo de zinc se mezcla con otros componentes en centrifugadoras, similares a las que se utilizan para mezclar concreto, para crear el ánodo.
Esta pasta de carga negativa me recuerda a una mezcla de cemento en consistencia, aunque es más atractiva, ya que tiene un color plateado azulado. El cátodo se fabrica a partir de una mezcla de dióxido de manganeso y carbono. Los trabajadores controlan un mecanismo hidráulico que vierte dióxido de manganeso en un recipiente desde bolsas cuadradas, diseñadas para ser manipuladas fácilmente con pinzas de 4 garras. La máquina eleva el futuro cátodo y lo vacía en un barril de metal. Luego, el material se transporta a través de tubos hacia la zona de mezcla. En esta etapa, las computadoras miden la cantidad exacta de material para verterlo en el mezclador. Durante la mezcla, los materiales generan mucho polvo, por lo que junto a los mezcladores se encuentra un potente sistema de aspiración. Resulta ser una gigantesca aspiradora que recoge el exceso de material volátil y lo redirige a otras bolsas que se utilizarán para fabricar la siguiente partida de cátodos. Cada componente debe estar preparado y dosificado con precisión, ya que incluso el error más pequeño puede afectar la duración y fiabilidad de la batería. Gracias a los sistemas automatizados, esto es mucho más fácil de lograr. Las máquinas controlan constantemente la cantidad de cada ingrediente, porque Duracell no puede permitirse errores en la producción. La mezcla del mezclador se eleva en un contenedor de cangilones hasta la prensa de cátodos. Este dispositivo gira rápidamente en círculos, formando anillos a partir del polvo. Estos anillos se desplazan por una cinta transportadora para el ensamblaje de la batería. En esta etapa, todas las partes de la batería se ensamblan. 2 cintas transportadoras, una con las carcasas y otra con los anillos, se encuentran y un dispositivo mecánico empuja los anillos dentro de la carcasa. Primero se coloca el cátodo, que tiene una consistencia pastosa, dentro de la carcasa de acero. Luego se añade el electrolito, que ayudará a conducir la electricidad entre el ánodo y el cátodo. Por último, se agrega el ánodo, que generalmente también tiene una consistencia pastosa. Las baterías recién ensambladas se mueven a una cinta transportadora magnética y luego a la línea de instalación de la membrana, que evita un cortocircuito dentro de la carcasa. La membrana se almacena en tiras y la máquina rápidamente las enrolla en cilindros para insertarlas en la batería. Otra máquina introduce los cilindros en las carcasas después de la instalación de los anillos de cátodo. Luego se inyecta el electrolito, una sustancia química sintética, en un bloque de 10 baterías al mismo tiempo. La cinta transportadora coloca una partida de baterías debajo de las boquillas, que se bajan, inyectan la porción de electrolito y luego la cinta avanza hacia la siguiente etapa. Después, se sella la batería con una junta especial que ayuda a prevenir fugas de electrolito. Luego se añade la tapa en la parte superior, que es el conocido polo positivo de la batería, y nuestra batería está casi lista. El electrolito necesita ser absorbido por los componentes internos, por lo que las baterías se desplazan lentamente por la cinta durante unos 15 minutos. Así que la carcasa ya está cargada positivamente, equipada con una membrana y un conductor de corriente. Y es el momento de llenarla con la sustancia cargada negativamente, la pasta de zinc. Antes de que el ánodo llegue a la línea, un trabajador verifica su densidad, ya que, de lo contrario, la pasta no pasaría por las boquillas. Una línea delgada de baterías corre rápidamente por una cinta en forma de 8 y se llena con la pasta. En un taller separado de la fábrica, se fabrica un alambre de latón que pronto se convertirá en un colector de corriente. La máquina tira del alambre desde una bobina, lo corta en pedazos del tamaño adecuado y lo convierte en clavos. A través de un transportador de cangilones, los clavos recién formados se envían a un vibrador rotativo, donde se frotan entre sí para eliminar las imperfecciones. Luego, los colectores de corriente se encuentran nuevamente con la cinta de las baterías, donde se insertan los clavos. Duracell toma muy en serio la calidad de sus productos. Antes de que las baterías lleguen a las tiendas, pasan por numerosas pruebas. Se verifica todo, desde el correcto funcionamiento de las reacciones químicas dentro de la batería hasta si el electrolito tiene fugas y si la batería cumple con los estándares de durabilidad. Cada batería pasa por un dispositivo rotatorio, donde las que no cumplen con los estándares se eliminan con aire. Las baterías aprobadas se estacionan,
y un troquel de acero forma las tapas superiores a partir de una lámina de acero, cerrando finalmente el cuerpo de la batería. Esta fue la parte más interesante del proceso, porque la máquina realiza alrededor de 50 golpes por minuto, cortando alrededor de 10 tapas con cada golpe. Miles de tapas se envían por la cinta transportadora para su marcado. Luego, las baterías y las tapas convergen en dos cintas para la fase de soldadura. La máquina une la tapa al cuerpo y las envía a la cinta transportadora para la última etapa del proceso, la aplicación de la etiqueta. La etiqueta se coloca en una máquina en forma de rueda y resulta ser una parte más importante del proceso de lo que parece. Además de ser informativa, la etiqueta cumple una función protectora, necesaria para el aislamiento y evitar cortocircuitos. Duracell tiene sus propios laboratorios, donde constantemente prueban nuevos lotes de productos. Gracias a estas pruebas, las baterías pueden soportar condiciones de uso extremas y pueden estar seguros de que sus baterías durarán tanto como promete el fabricante. Duracell también apuesta por la sostenibilidad. La empresa implementa programas de reciclaje de baterías para minimizar el daño al medio ambiente. Las fábricas modernas de Duracell utilizan tecnologías avanzadas para reducir las emisiones de sustancias nocivas a la atmósfera. Cuando visité la planta, comprendí que la extraordinaria duración de Duracell no se debe a un secreto misterioso. En realidad, el secreto radica en el control de calidad del proceso y del producto. Acabo de regresar de la fábrica, donde vi con mis propios ojos cómo las pantallas OLED pasan por pruebas increíbles. No creerías los tests de resistencia que soportan. Unos mecanismos especiales golpean las pantallas en diferentes puntos y siguen funcionando sin ningún daño. Observé cómo las pantallas caían desde distintas alturas sobre concreto y madera. Fue fascinante. Además, las someten a una presión extrema para verificar su resistencia a las cargas mecánicas. Esta es mi parte favorita del proceso de fabricación. Pero, ¿cómo se fabrican estas pantallas tan delgadas, flexibles y de alta tecnología? Te contaré todas las etapas de su producción. Lo primero que quiero mencionar es que las pantallas de nuestros teléfonos móviles están hechas de un sustrato pulido de fibra de vidrio. Por lo tanto, el proceso de fabricación comienza con la preparación del sustrato. Este es un paso crítico en la producción de pantallas OLED, ya que la calidad del sustrato influye directamente en el rendimiento y la durabilidad del producto final. Generalmente, se utilizan dos tipos principales de materiales para los sustratos de las pantallas OLED. El primero es el vidrio, una opción tradicional que ofrece una excelente transparencia y rigidez mecánica. Los sustratos de vidrio se emplean con frecuencia en televisores y monitores. El segundo tipo de sustrato es el plástico. Los sustratos plásticos flexibles permiten la creación de pantallas delgadas y ligeras, ideales para dispositivos móviles y nuevos formatos. Antes de comenzar la fabricación, el sustrato debe pasar por un proceso de limpieza en varias etapas. Limpieza ultrasónica y química. La limpieza ultrasónica utiliza baños ultrasónicos con soluciones especiales, a menudo a base de alcohol o agua con detergentes, que eliminan el polvo, la suciedad y las impurezas orgánicas de la superficie. En algunos casos, se utilizan sustancias químicas, como ácidos para eliminar óxidos y otros contaminantes, lo que es especialmente importante para los sustratos de vidrio. Después de la limpieza, los sustratos se secan en condiciones controladas de temperatura y humedad para evitar una nueva contaminación, y entonces comienza la formación de la superficie. Para mejorar la adhesión de las capas siguientes, es fundamental que la superficie del sustrato sea perfecta, por lo que se somete a un proceso de pulido. Si el sustrato está hecho de vidrio, su superficie puede ser pulida hasta obtener un brillo de espejo, lo que reduce las pérdidas de luz y mejora la reflectividad. En algunos casos, se aplica un recubrimiento antirreflejante a la superficie, lo que mejora la visibilidad bajo una iluminación intensa. Antes de pasar a la siguiente etapa, se inspeccionan los sustratos en busca de defectos visibles.
Se mide su grosor utilizando micrómetros o sistemas láser, y se evalúa la presencia de residuos que podrían afectar la calidad de las capas siguientes. El proceso de pulido comienza con la aplicación de una solución especial sobre el sustrato comprimido. Una herramienta de pulido en el mecanismo gira e interactúa con la superficie de la pantalla, eliminando las asperezas y microimperfecciones. Después, se utiliza un láser sobre la superficie del sustrato para garantizar una suavidad perfecta. Luego, mediante sensores, los trabajadores miden la lisura de la superficie. Una vez que se completan todas las etapas de preparación, el sustrato está listo para la aplicación de los electrodos. Para ello, se pueden aplicar recubrimientos especiales al sustrato que mejoran su conductividad eléctrica. La aplicación de los electrodos es un paso crucial en la producción de pantallas OLED, ya que la calidad de estos electrodos determina la eficiencia y el rendimiento del dispositivo. Este proceso implica el uso de tecnologías avanzadas y materiales específicos para garantizar un contacto eléctrico confiable. En las pantallas OLED se utilizan dos tipos principales de electrodos, el ánodo y el cátodo. Ánodo. Generalmente está hecho de una aleación de óxido de indio y estaño, que ofrece excelente conductividad eléctrica y transparencia. Esto permite que la luz generada por las capas orgánicas pase a través del ánodo sin obstrucciones. Cátodo. Por lo general, está compuesto de metales como el aluminio o la plata. Estos materiales proporcionan alta conductividad eléctrica y una excelente capacidad reflectante. Existen varios métodos comunes para aplicar los electrodos sobre el sustrato, entre ellos el recubrimiento por vacío, el asterisk spin coating asterisk y la impresión por inyección de tinta. Recubrimiento por vacío. Es uno de los métodos más populares para aplicar la aleación de óxido de indio y estaño. El sustrato se coloca en una cámara de vacío, donde el material del electrodo se pulveriza sobre su superficie. El vacío asegura una distribución uniforme y una alta calidad de recubrimiento. Spin coating. Este método suele utilizarse para aplicar cátodos. Se aplica una solución metálica sobre el sustrato, que luego gira a alta velocidad. Esto permite obtener una capa uniforme del material. Impresión por inyección de tinta. Esta es una tecnología más reciente que permite aplicar los electrodos de manera más eficiente y con menores costos. Utiliza impresoras especializadas que depositan el material del electrodo con gran precisión, mejorando así la eficiencia del proceso de fabricación. Después de aplicar los electrodos, se verifica la conductividad eléctrica, ya que una mala conductividad puede afectar negativamente el funcionamiento de la pantalla. Y ahora los guiaré al siguiente paso de la producción, la formación de las capas orgánicas. Esta etapa es crucial en la fabricación de pantallas OLED, ya que estas capas son las responsables de la generación de luz. El proceso incluye varias fases importantes, cada una de las cuales es fundamental para la calidad general de la pantalla. Los componentes principales de las capas orgánicas son la capa emisora y las capas de transporte. La capa emisora es donde se genera la luz. Está compuesta de compuestos orgánicos que emiten luz cuando son excitados eléctricamente. Se utilizan distintos materiales para los diferentes colores de luz. Las capas de transporte facilitan el movimiento de electrones y huecos hacia la capa emisora. Estas capas pueden ser positivas o negativas. La elección de los materiales para estas capas es clave para la eficiencia del funcionamiento del OLED. Existen varias tecnologías para aplicar los materiales orgánicos sobre el sustrato preparado. La evaporación al vacío es uno de los métodos más comunes, donde los materiales orgánicos se calientan hasta su evaporación en una cámara de vacío. El vapor se deposita sobre el sustrato, formando una capa delgada. Este método asegura alta pureza y control del grosor de la capa. El recubrimiento por giro se utiliza para aplicar soluciones orgánicas líquidas. La solución se coloca sobre un sustrato giratorio, lo que permite lograr una cobertura uniforme. Este método es adecuado para aplicar capas de transporte. La deposición por ablación láser se emplea para aplicar materiales de forma precisa, permitiendo controlar tanto el grosor como la composición de las capas. Este método es menos común, pero puede ser útil para aplicaciones específicas.
Las pantallas OLED suelen tener varias capas orgánicas que trabajan en conjunto. La capa emisora, dos capas de transporte, una para los huecos y otra para los electrones, y en algunos casos, capas intermedias que mejoran el rendimiento. Cada una de estas capas tiene un grosor óptimo que permite alcanzar el máximo brillo y eficiencia energética. Estos parámetros se calculan durante la fase de diseño. Después de la aplicación de los materiales orgánicos, se realiza un tratamiento térmico para eliminar los disolventes residuales y solidificar los materiales orgánicos, mientras se controla el nivel de humedad en el proceso para evitar la degradación de las capas orgánicas. Posteriormente, en la etapa de control de calidad, se llevan a cabo pruebas ópticas para verificar la transparencia y otras características ópticas de las capas, ya que esto afecta la calidad de la imagen. Finalmente, se realizan pruebas eléctricas para evaluar la conductividad eléctrica de los materiales orgánicos, dado que una mala conductividad puede reducir la eficiencia de la pantalla OLED. El uso de métodos modernos de aplicación y control de calidad permite alcanzar altos estándares en esta compleja tecnología, lo que convierte a las pantallas OLED en unas de las más deseadas en el mundo de la electrónica de consumo. Son conocidas por su alto contraste, colores vibrantes con una amplia gama de tonalidades, amplios ángulos de visión y su delgadez y flexibilidad, lo que a su vez abre nuevas posibilidades en el diseño de dispositivos. La fabricación de pantallas OLED es un proceso complejo y multifacético que combina tecnologías innovadoras con un enfoque artístico. Esta tecnología no solo está transformando la industria electrónica, sino que también mejora nuestra vida diaria, brindándonos imágenes brillantes y nítidas. Solo basta con sacar tu teléfono inteligente del bolsillo y tocar el progreso tecnológico. ¿Sabías que millones de toneladas de huesos de aguacate se desechan como basura cada año? ¿Y si te dijera que esos mismos huesos podrían ser la clave para una alternativa ecológica al plástico? En este video vamos a revelar cómo se crean bioplásticos a partir de los residuos de aguacate, que son capaces de descomponerse en 240 días en lugar de 400 años. No cambies de canal. Te mostraré y explicaré en detalle cómo se fabrican envases plásticos a partir de huesos de aguacate, qué procesos se utilizan y, lo más importante, dónde y cómo se recolecta esa cantidad de huesos. Una de las primeras preguntas que surge al fabricar bioplástico a partir de huesos de aguacate es: ¿de dónde obtener tal cantidad increíble de huesos? Principalmente, los suministran los restaurantes y las empresas de alimentación. Los huesos de aguacate son un subproducto en restaurantes, cadenas de comida rápida y otros establecimientos que utilizan aguacate en grandes cantidades. Esto es especialmente relevante en las regiones donde el aguacate es un ingrediente principal para preparar platos como guacamole o ensaladas. Las grandes empresas alimentarias a menudo tienen acuerdos con recicladores para recolectar los huesos. Además, los mercados agrícolas y las plantas procesadoras también suministran huesos de aguacate. El aguacate se usa ampliamente en la industria alimentaria para producir aceite, pastas o jugos. En estos lugares, los huesos a menudo quedan en grandes cantidades como residuos. Estos desechos pueden aprovecharse de manera eficiente para su posterior transformación en bioplástico. Finalmente, la materia prima también proviene de las plantaciones de aguacate. En los países productores de aguacate, México, Chile, Perú, entre otros, se tiene acceso a enormes cantidades de materia prima, lo que permite a las empresas contar con fuentes continuas para la obtención de huesos. Después de recolectar los huesos de aguacate, estos son transportados a las plantas de procesamiento, donde comienza su tratamiento. El primer paso incluye la preparación de la materia prima para su uso posterior. Inicialmente, los huesos se limpian, ya que a menudo contienen restos de pulpa que deben eliminarse. Para esto, se utilizan máquinas de lavado especializadas. Los huesos se colocan en grandes depósitos de agua, donde mediante cepillos rotatorios o limpiadores ultrasónicos se eliminan los restos de fruta.
Una vez limpios, los huesos deben secarse, ya que para su procesamiento es crucial que la materia prima esté seca. El secado generalmente se realiza en cámaras de secado industriales, donde se emplean ventiladores y corrientes de aire caliente para evaporar de manera uniforme la humedad. Este proceso es fundamental para preparar los huesos para su posterior trituración. Los huesos de aguacate son bastante duros, por lo que su procesamiento requiere equipos especializados. El paso principal en la preparación es la trituración. Para ello se utilizan trituradores industriales. Los huesos de aguacate se introducen en estas máquinas, donde son desmenuzados en pequeñas partículas. Las máquinas para este proceso están equipadas con cuchillas potentes o martillos que convierten los huesos en polvo o en pequeños gránulos. Después de la trituración, el material se tamiza a través de cribas de diferentes tamaños para obtener un polvo homogéneo. Este paso es crucial para asegurar una mezcla uniforme en el proceso de fabricación del bioplástico. Uno de los principales componentes utilizados para fabricar bioplástico, a partir de los huesos de aguacate, es el almidón que se encuentra dentro de ellos. Para su extracción, se emplean tecnologías especializadas, como el tratamiento químico. Se utilizan soluciones químicas o tratamientos enzimáticos para separar el almidón del resto del material. Los huesos son sometidos a solventes que permiten extraer el almidón en procesos que se realizan en aparatos de extracción especializados, donde el material triturado se mezcla con soluciones y luego se filtra. Tras el tratamiento químico, la mezcla se somete a un proceso de centrifugado. En la centrífuga, el material se separa en partículas sólidas y soluciones, de las cuales se extrae el almidón. El almidón obtenido se seca en cámaras de secado especiales para prepararlo y mezclarlo con otros componentes necesarios para la fabricación del bioplástico. Una vez que se ha extraído el almidón, comienza la creación del bioplástico. Este proceso es complejo e involucra la mezcla de diversos materiales biológicos y aditivos para conferir al producto final las propiedades necesarias. Al almidón de los huesos de aguacate se le añaden otros componentes naturales, como aceites vegetales, fibras o plastificantes naturales. La mezcla se realiza en mezcladoras industriales que garantizan una combinación uniforme de todos los ingredientes. En esta etapa, también se agregan colorantes y otros modificadores que influyen en el color y la textura del material final. Después de la mezcla, la masa resultante pasa por un proceso de extrusión. Los extrusores son máquinas especiales que, bajo alta presión y temperatura, empujan el material a través de moldes, dándole la forma y densidad deseadas. Durante la extrusión, el bioplástico experimenta un tratamiento térmico, que le otorga sus propiedades finales, como resistencia y flexibilidad. Una vez completada la extrusión, el bioplástico generalmente se corta en pequeños gránulos. Esto se hace para facilitar su transporte y su uso posterior en la fabricación de envases plásticos. Los gránulos se funden fácilmente y pueden ser utilizados en distintos tipos de moldeado. La última etapa es la transformación del bioplástico en productos terminados, como contenedores plásticos, botellas o empaques. Este proceso también incluye varias fases de procesamiento, entre ellas el moldeo por inyección. Este es el método principal de fabricación de productos plásticos a partir de bioplástico. Los gránulos de bioplástico se cargan en una máquina donde se derriten y se inyectan en moldes especiales bajo alta presión. Una parte importante de este proceso son las máquinas de moldeo por inyección, que controlan la temperatura y la presión durante el proceso. Después del enfriamiento, el plástico adquiere la forma necesaria. Algunos tipos de envases plásticos pueden fabricarse mediante termoformado al vacío. En este proceso, las láminas de bioplástico se calientan a cierta temperatura y luego se presionan contra un molde con la ayuda de vacío, creando un contenedor u otro tipo de empaque. Este método se utiliza para la fabricación de botellas, contenedores u otros envases huecos. Una vez enfriado, el producto toma su forma y tamaño definitivos. Para crear láminas planas de bioplástico, que luego se pueden transformar en materiales de embalaje, se utiliza la extrusión de láminas. Las láminas pueden recortarse o troquelarse para obtener diversas formas, como tapas, cajas o bolsas.
Después del moldeo, los productos de bioplástico se enfrían para endurecerse y alcanzar su resistencia final. El enfriamiento puede realizarse mediante ventiladores o en cámaras especiales con control de temperatura. En esta etapa, los productos deben estar completamente fríos para evitar deformaciones durante el almacenamiento o el transporte. Si quedan excesos de material tras el proceso de moldeo, estos se eliminan utilizando cuchillas especiales o máquinas automáticas de recorte. El lijado también puede emplearse para crear bordes o superficies lisas en el producto. Después de la fabricación, los productos plásticos pasan por varias etapas de control de calidad. Mediante pruebas mecánicas, se verifica si cumplen con los estándares necesarios de resistencia y flexibilidad. Por ejemplo, se inspeccionan los contenedores para garantizar su hermeticidad, evitando fugas, o se prueban las botellas para asegurarse de que resistan deformaciones bajo presión. Imagina, los envases, al igual que los automóviles, también pasan por pruebas de choque. Este hecho me resulta algo gracioso, ¿no te parece? Para el control óptico, se utilizan cámaras y sensores que realizan una inspección automática de las características externas de los productos, como la suavidad de la superficie, la presencia de defectos o irregularidades. Después de la inspección de calidad, los productos se marcan, empaquetan y preparan para su transporte. Es decir, se les añade información sobre el fabricante, la composición del material, el método de reciclaje y otros datos relevantes. Esto se realiza mediante máquinas de marcaje automatizadas, que aplican etiquetas o grabado láser en la superficie del producto. Luego, los productos se empaquetan en cajas grandes o palés para su posterior transporte a los almacenes o directamente a los clientes. El proceso de empaquetado generalmente está automatizado y se lleva a cabo a través de líneas de cinta transportadora. La producción de envases plásticos a partir de huesos de aguacate ofrece varias ventajas ecológicas. Una de las principales es su biodegradabilidad. El bioplástico hecho con huesos de aguacate es completamente biodegradable, lo que significa que puede descomponerse en el medio ambiente sin causar daño. Esto reduce significativamente la cantidad de residuos plásticos que se acumulan en vertederos y océanos. Además, a diferencia de los plásticos tradicionales, que se fabrican con derivados del petróleo, el bioplástico de aguacate se produce a partir de recursos renovables, lo que disminuye la dependencia de los combustibles fósiles y reduce la huella de carbono. El uso de huesos de aguacate para la fabricación de bioplásticos también ayuda a reciclar desechos que, de otro modo, no tendrían valor. Esto contribuye a reducir la cantidad de desperdicios alimentarios, transformándolos en productos útiles. Parecería que, si los huesos de aguacate no se reciclaran de manera tan eficiente, algunas regiones o países, tal vez México, estarían literalmente sumergidos en ellos, dada la gran cantidad de aguacates que se producen. Los utensilios desechables hechos de plástico a base de huesos de aguacate se descomponen en solo 240 días, mientras que el plástico convencional puede tardar más de 400 años en degradarse. El biopolímero derivado de los huesos de aguacate puede moldearse en cualquier forma. Actualmente, hay una planta de reciclaje que se encuentra en México y es proveedora de este ecoplástico a 11 países en todo el mundo. En un solo día, esta planta procesa 15 toneladas de huesos de aguacate. He escuchado que científicos, por accidente, crearon un material similar al plástico a partir de paja y hongos, así que tal vez nos esperan más historias interesantes en este canal. ¡Suscríbanse! Imaginen que cada vez que tiran una pila usada, están contaminando 20 metros cuadrados de tierra o 300 litros de agua subterránea. Sí, una pequeña pila. Ahora multiplíquenlo por millones. Y aquí un dato interesante. Reciclar solo 10 kilogramos de pilas produce la misma cantidad de zinc que se podría obtener de 96 kilogramos de mineral. Estamos sentados sobre un yacimiento de oro energético, que simplemente tiramos a la basura.
En este video les contaré cómo convertir la basura en un recurso y por qué esto puede cambiar no solo su bolsillo, sino también el mundo entero. Quédense conmigo, no querrán perderse esto. El proceso comienza con la etapa de recolección de baterías usadas. Estas provienen de diversas fuentes, principalmente de los puntos de acopio, que son contenedores especializados ubicados en tiendas de electrónica, supermercados y en las estaciones de reciclaje. También se involucran fuentes industriales. Las baterías son enviadas desde grandes empresas que utilizan una gran cantidad de acumuladores en su equipamiento. Y finalmente, gracias a los programas municipales, que organizan la recolección de baterías usadas a través de las autoridades locales. La recolección de baterías usadas se realiza en varias etapas y en este proceso participan diferentes empresas y organizaciones. Por lo general, se encargan de ello compañías que cuentan con licencias para manejar residuos peligrosos, empresas privadas, organizaciones de gestión de residuos y organizaciones ecológicas sin fines de lucro. Una vez que las baterías se acumulan en los puntos de recepción, como tiendas de electrónica, supermercados, escuelas o contenedores especiales en lugares públicos, se transportan a los sitios de reciclaje. Las empresas organizan salidas regulares de vehículos especializados, empaquetan las baterías en contenedores especiales que previenen derrames o daños durante el transporte. Después de la recolección, las baterías son enviadas a estaciones de clasificación. Allí se clasifican según su tipo: alcalinas, de iones de litio, de níquel-cadmio, de plomo ácido, entre otras, ya que cada tipo de batería requiere de tecnologías de reciclaje diferentes. La clasificación se lleva a cabo de forma manual en una cinta transportadora. Esto se debe, en parte, a la necesidad de separar de la masa de baterías aquellos objetos ajenos que puedan encontrarse, como desechos electrónicos, bolsas y empaques. Todo lo que no corresponde se envía posteriormente a plantas de tratamiento de residuos. Después de la clasificación, las baterías pasan por un proceso de pretratamiento. El primer paso consiste en triturar las baterías en máquinas especializadas. Este proceso separa los materiales en tres fracciones principales: fracción metálica, polvo negro y plástico junto con otros materiales no metálicos. La fracción metálica generalmente incluye acero y otros metales. El polvo negro es la parte principal de los electrodos de la batería, que contiene metales valiosos. Las baterías se introducen en la abertura de una trituradora, donde son procesadas por elementos giratorios que las trituran en fracciones más pequeñas, utilizando cuchillas rotatorias o martillos que giran a alta velocidad. El proceso es monitoreado para evitar el sobrecalentamiento y el riesgo de incendios, ya que las baterías pueden ser potencialmente peligrosas. Después del triturado, los materiales pasan por separadores magnéticos y filtros, que permiten separar los componentes. Esto prepara los materiales para su posterior reciclaje. Cabe mencionar que cada planta se especializa en un tipo específico de baterías. No existe una única instalación que procese todos los tipos. Cada planta tiene su propio perfil y acuerdos con otras plantas a las que envía aquellos elementos que no puede reciclar por sí misma. El siguiente paso en el proceso es la extracción de metales valiosos como litio, cobalto, níquel, cadmio y otros componentes. Existen varios métodos principales de reciclaje: pirometalurgia, hidrometalurgia, electrólisis y refinado. La velocidad de procesamiento puede alcanzar hasta 40 baterías por segundo. El método de pirometalurgia implica el tratamiento térmico de las baterías trituradas en hornos especiales a altas temperaturas, hasta 1500 grados Celsius. Durante este proceso, los metales se evaporan y luego se condensan en cámaras separadas. Los pasos principales de la pirometalurgia son: la fusión de los materiales en un horno de alta temperatura, la extracción de los metales en forma de producto puro o escoria y la posterior purificación de los metales obtenidos. La pirometalurgia permite extraer metales como níquel, cobalto y hierro. Sin embargo, este método es muy intensivo en consumo de energía y requiere el cumplimiento estricto de normas para la purificación de emisiones a la atmósfera. La hidrometalurgia
Implica el uso de procesos químicos para disolver los metales del material de los electrodos. Los pasos principales incluyen el lixiviado alcalino o ácido, que consiste en el uso de ácidos o bases para disolver los metales en una solución líquida. Luego se lleva a cabo el proceso de precipitación o separación de los metales. Este método es más respetuoso con el medio ambiente y permite extraer metales con un alto grado de pureza, como litio, manganeso y zinc. Una vez que los metales han pasado por el proceso de lixiviado químico, se añaden al líquido reactivos especiales que facilitan la formación de precipitados sólidos. Explicado de forma más sencilla, los metales, que son sólidos, se sedimentan en el fondo del recipiente. Las bases o sales modifican la acidez del medio, haciendo que los metales formen compuestos insolubles. Los metales caen de la solución en forma de partículas sólidas y se depositan en el fondo. El precipitado se separa del líquido mediante filtración o centrifugación, dejando un producto metálico puro. De esta manera, se obtienen níquel, cobalto o manganeso de las baterías usadas. El acero recuperado de las baterías se envía luego a una planta siderúrgica, mientras que el papel y el plástico se destinan a la producción de combustible alternativo. Después de la extracción de los metales, estos se someten a un proceso de limpieza y reciclaje para obtener materiales que puedan ser utilizados en la fabricación de nuevos productos. La electrólisis se emplea para obtener metales puros a partir de soluciones. El refinamiento permite alcanzar la pureza necesaria del metal para su reutilización en sectores de alta tecnología. Los metales puros se utilizan en diversos ámbitos: la fabricación de nuevas baterías, electrónica, la industria automotriz y otros sectores de alta tecnología. Tras la extracción de los componentes valiosos, los residuos materiales, escorias, soluciones químicas usadas, plásticos, también se someten a tratamiento. Las escorias pueden ser utilizadas en la construcción o en la construcción de carreteras. Los componentes plásticos se someten a reciclaje adicional o se incineran en condiciones ecológicamente seguras para la generación de energía. El reciclaje de baterías tiene numerosas ventajas para el medio ambiente. En primer lugar, contribuye a reducir la contaminación, ya que las baterías usadas contienen sustancias tóxicas que pueden contaminar el suelo y el agua. Sin duda, también implica la conservación de recursos, porque el reciclaje permite reutilizar metales, lo que disminuye la necesidad de extraer nuevos materiales. Además, es una solución energéticamente eficiente. Los procesos de reciclaje consumen menos energía en comparación con la producción de nuevos materiales a partir de recursos primarios. Las baterías usadas contienen cadmio, mercurio, plomo, estaño, níquel y zinc. Si esta mezcla termina en un vertedero, las sustancias se pueden filtrar rápidamente con las lluvias y evaporarse al sol. Esto significa que los tóxicos pueden ingresar a los organismos vivos y causarles daño. Una sola pila tipo AA puede contaminar 20 metros cuadrados de suelo o 300 litros de agua subterránea. Sorprendente, ¿verdad? Además, para la industria, las baterías son una materia prima con una alta concentración de sustancias valiosas. El reciclaje de 10 kilogramos de baterías permite obtener la misma cantidad de zinc que la extracción de 96 kilogramos de mineral. Sin embargo, las plantas de reciclaje de baterías no se encuentran en muchos países, ya que para volúmenes pequeños, hasta 100 toneladas al año, no resulta rentable construir una planta. Alemania, por ejemplo, procesa alrededor de 15.000 toneladas al año, mientras que en Polonia la capacidad es de aproximadamente 4.000 toneladas. El costo de reciclar una tonelada de baterías oscila entre 300 y 500 euros. Este dinero lo aportan los importadores de baterías, financiándolo con las ganancias obtenidas por la venta de nuevas baterías. ¿Todavía no te has perdido? Entonces continúo. De esta forma, el precio de las baterías ya incluye el costo de su eliminación. Lamentablemente, muchos países no solo no reciclan adecuadamente las baterías, sino que las arrojan directamente en contenedores de basura comunes. Aquellos un poco más conscientes y con mayores recursos, a menudo mediante esfuerzos voluntarios y organizaciones, envían las baterías usadas a Europa para su reciclaje.
Sin embargo, los japoneses no hacen ni una cosa ni la otra. Ellos recolectan las baterías, las clasifican y las almacenan. Un sistema similar existe en China. Las baterías se depositan en enormes fosas recubiertas con polietileno, donde permanecen hasta que las autoridades encuentren un método de reciclaje rentable. Alemania ha logrado los mejores resultados en la recolección y reciclaje de baterías, con un 90% de ellas recicladas y el resto almacenado. En segundo lugar se encuentra Australia, que recicla el 80%. Y en tercer lugar, los Estados Unidos de América, con un 60% de baterías recicladas en esta noble tarea. ¿Quieres saber qué tan profundo hay que excavar para alcanzar el metal más valioso del mundo? En Sudáfrica, las minas llegan a profundidades de más de 4,5 kilómetros. Te revelaremos cada etapa de este proceso, desde la extracción de oro de la tierra hasta la creación de lingotes perfectos. Si todo este oro se fundiera en un solo cubo, tendría la altura de un edificio de 7 pisos. Imagina esto: una sola onza de oro puede estirarse hasta 80 kilómetros. No es solo un metal, es una auténtica maravilla que la humanidad valora por encima de todo. Entonces, adentrémonos en el fascinante mundo de la extracción de oro. Este proceso comienza con una cuidadosa selección del lugar adecuado. El objetivo principal es encontrar un yacimiento en el que el oro esté oculto profundamente en la roca o el suelo. Los geólogos identifican sitios potenciales utilizando diversos métodos, como perforaciones y análisis de muestras de suelo. Una vez confirmada la presencia de oro, comienza la perforación o la apertura del yacimiento, que es una etapa colosal. Si el yacimiento está cerca de la superficie, se emplea el método de extracción a cielo abierto. Grandes excavadoras y bulldozers retiran capas de roca para abrir acceso a las capas que contienen oro. Cuando el oro se encuentra a mayor profundidad, se requieren minas que funcionan como laberintos subterráneos que nos llevan poco a poco hasta los depósitos. Algunas minas de oro alcanzan profundidades de más de 4 kilómetros. La mina más profunda del mundo, en Ponen, en Sudáfrica, llega aproximadamente a 4,5 kilómetros. ¿Sabías cómo surgió este metal precioso? Casi todo el oro en la Tierra se formó hace miles de millones de años, como resultado de la colisión de estrellas de neutrones. Este proceso generó una enorme cantidad de metales pesados, incluido el oro, que luego se dispersaron por el cosmos. La maleabilidad del oro es incomparable. Una sola onza, que equivale a menos de 30 gramos de metal, puede estirarse hasta formar un hilo de 80 kilómetros de largo, con un grosor de 1/10 parte del de un cabello humano. En bordados y tejidos, incluso se utiliza hilo de oro puro. Después, el mineral extraído se carga en poderosas cintas transportadoras y se lleva a enormes trituradoras. Allí, la roca se pulveriza en pequeñas fracciones para facilitar su procesamiento posterior. El objetivo final es obtener un mineral fino, listo para el proceso de extracción del oro. La separación del oro del mineral es la fase más fascinante y tecnológicamente avanzada. El mineral triturado se mezcla con reactivos químicos, como cianuro o mercurio, que tienen la capacidad de atraer las partículas de oro. Luego, el mineral pasa por tanques especiales, donde las partículas de oro se separan gradualmente de otros materiales. El mineral finamente molido se mezcla con agua y reactivos químicos que producen espuma. Las partículas de oro se adhieren a esta espuma y flotan hacia la superficie, mientras que las impurezas quedan en el fondo. La espuma se recoge y así obtenemos el concentrado de oro. Si la concentración de oro en el mineral es alta, se utiliza el método de amalgamación, añadiendo mercurio para capturar las partículas de oro. Sin embargo, el método de cianuración es más común. Tras la flotación, el mineral se sumerge en tanques con una solución de cianuro que tiene la propiedad de disolver el oro. Así, obtenemos una solución en la que el oro está libre de impurezas. Ese polvo dorado, que vale fortunas, parece deslizarse entre los dedos. No quiero ni imaginar cuántas personas, cautivadas por esta visión, han cometido actos vergonzosos. ¡Qué suerte la mía! Pues no soy uno de ellos. Simplemente tengo alergia a las joyas de oro.
no principios elevados como podrías suponer. Sin duda, a lo largo de todo el trayecto del oro, muchos hombres fornidos y armados se aseguran de protegerlo. Después, la solución enriquecida con oro pasa por varios pasos de purificación. Uno de los métodos utilizados es la extracción con carbono. El carbón activado atrae y captura las moléculas de oro de la solución. Luego, el carbón saturado de oro se calienta y se mezcla con distintos reactivos para precipitar el oro puro. Una vez precipitado, el oro se seca y se lleva al horno de fundición. Allí se calienta a temperaturas extremadamente altas, hasta que se convierte en metal líquido. Es un espectáculo realmente fascinante. Esa lava de oro fundido se vierte cuidadosamente en moldes específicos, donde se solidifica en lingotes u otras formas prácticas para su transporte. Para fundir el oro, que es blando por naturaleza, debe calentarse a una temperatura de 1065 grados Celsius. Curiosamente, muchos metales más duros requieren temperaturas de fusión más bajas. La mayoría de las minas de oro operan por más de 20 años, y algunas incluso por más tiempo debido a los altos costos del equipo y las tecnologías necesarias. Estas explotaciones abarcan extensas áreas. Por ejemplo, en Indonesia, una zona de extracción se extiende a lo largo de aproximadamente 2 kilómetros, y su profundidad alcanza varios cientos de metros. Una vez que los lingotes de oro adquieren su forma, se enfrían. Este proceso suele realizarse en tanques de agua fría, donde el oro se sumerge para reducir rápidamente la temperatura y asegurar una solidificación uniforme del metal. Este enfriamiento brusco ayuda a prevenir deformaciones y grietas en la superficie. El marcado de los lingotes se realiza mediante estampado o grabado láser. En las grandes fábricas, esto se hace con máquinas especializadas que automáticamente aplican el sello con el peso, la pureza del oro y a menudo un número de serie para su rastreo. En talleres más pequeños, el marcado puede ser manual, pero incluso entonces se emplean prensas hidráulicas o martillos especiales para garantizar precisión. El grabado láser, común en las plantas industriales, ofrece un marcaje preciso y duradero. Y así, tenemos el producto final, el lingote de oro. Este se envuelve cuidadosamente y se almacena en bóvedas especiales o se envía directamente a los clientes. Es un paso final y crucial, ya que el transporte de oro requiere un estricto control de seguridad. La minería industrial del oro implica grandes inversiones, un proceso exhaustivo de exploración y desarrollo del yacimiento, y un promedio de entre 10 y 20 años para que una mina esté lista para la producción. Incluso en la fase de exploración, la probabilidad de que un hallazgo se convierta en una mina explotable es baja. Solo alrededor del 10% de los yacimientos de oro en el mundo contienen suficiente metal para justificar su extracción. Además, muchos proyectos de extracción de oro se planean en áreas remotas, donde es necesario desarrollar infraestructura, carreteras, electricidad, agua, lo que genera costos adicionales para la construcción de las minas. El oro para los lingotes de inversión y el oro para la joyería tienen diferentes niveles de pureza. El oro de los lingotes de inversión debe ser lo más puro posible, alcanzando el 99.99%, mientras que el oro para joyería suele mezclarse con otros metales para hacerlo más resistente. Aparte de la joyería, el oro se usa ampliamente en electrónica, debido a su alta conductividad eléctrica y sus propiedades anticorrosivas. Y sin duda, el oro también se usa en la gastronomía, lo cual considero el uso más absurdo de este metal. Imagínate, si reuniéramos todo el oro del mundo en un cubo, cada lado mediría solo 21 metros. Y mientras tanto, la gente gasta sumas exorbitantes para comer algo sin sabor ni valor nutritivo. En verdad, parece que no importa cuán hermoso o raro sea un material, el ser humano siempre encuentra la forma de devorarlo. Por cierto, en Dubái existen cajeros automáticos que dispensan lingotes de oro. Es probablemente el único país en el que pagar con piezas de oro sigue siendo algo común. Bueno, tal vez también la compañía Lego, que daba a sus empleados un lingote de oro por 25 años de servicio.
El propio cajero está recubierto con un baño de 24 quilates y permite retirar lingotes de 1, 5 y 10 gramos. Su sistema informático integrado rastrea los precios del oro cada 10 minutos y los actualiza. Cuesta creer que, en otra época, el metal más preciado era el aluminio, y que la gente de menos recursos comía con cucharas y platos de oro, porque en ese entonces el oro era considerado el metal más barato. ¿Sabe qué pensé? Si tiene utensilios de aluminio, mejor no los tire por ahora. Tal vez todo se revierta en 180 grados. ¿Recuerda que le mencioné que las reservas de oro están disminuyendo y que las pocas que quedan son difíciles de extraer? Pues bien, en unos 20 millones de años, el asteroide Eros caerá sobre el Sol. Y en él hay más oro del que hay en todo nuestro planeta.